Le doy gracias a Dios por darme nuevamente el privilegio de estar aquí compartiendo la palabra de Él. Solamente somos sus mensajeros y es un privilegio compartir esa palabra. Lo que les quiero decir de inicio es que he orado mucho porque he aprendido que la oración es la que pone el mensaje del predicador en el corazón del predicador. Alguien por ahí, un pastor de la vieja guardia, decía que si no orábamos, mejor no predicáramos. Y yo lo creo profundamente. Así que le doy gracias a Dios porque sé que las líneas, las palabras que se digan aquí van a estar respaldadas por el Espíritu Santo. Me he preparado, pero sé que Él es el que da el orden y las palabras que pone en nuestra boca. Estoy completamente seguro que todo viene por parte de Él. Dios los bendiga, hermanos. Quiero que oremos. Santísimo Padre Celestial, mi Dios, te damos gracias, Señor, por este día, por esta maravillosa oportunidad de compartir con mis hermanos, Señor, para compartir con mi familia de la fe, Padre, y mi familia también de carne y sangre, Señor. Te doy gracias por esta maravillosa oportunidad que tú nos estás dando, Padre, de tener mi familia en todos los sentidos aquí, Padre. Tu palabra dice que somos tu iglesia, Padre, que cada uno de nosotros somos tu iglesia y que vamos a estar un día contigo allá en el cielo, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Padre, que nos limpies de toda maldad, Señor, para que nos presentamos delante de ti, Padre, limpios, sanos, Padre. Ayúdanos, danos la fuerza para apartarnos del pecado, Señor Jesucristo, pues somos tus hijos, Señor. Ahora, Señor, mi Dios, gracias, Señor, que abrimos las puertas al Espíritu Santo para que sea Él el centro de esta reunión y que sea Él el que dirige esta reunión, Jesucristo. Todo esto en el bello y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Empiezo con un pequeño testimonio. Gracias. Empiezo con un pequeño testimonio. Ustedes saben que estuve un poquito mal de salud, pero gloria a Dios, el Señor estuvo presente y Dios es bueno siempre. Y si no hubiese salido bien las cosas, pues también le estuviera dando la gloria al Señor Jesucristo. Así que les cuento una parte de ese episodio de mi vida. Íbamos directo al hospital. Yo ni sabía de qué me iban a operar. Alguna gente yo le decía, no, yo creo que es del corazón. Otra gente le decía, no, yo sé que es de una mano, porque yo no sabía. Había ido a tantos lugares que ya por último ni sabía. Algunos creían que era del corazón y estaban preocupados, pero yo mismo no sabía de qué se trataba. En realidad se lo digo delante de nuestro Señor. Cuando iba con mi esposa por el camino, pues me han dicho que era cuestión de 1 hora, 2 horas, 3 horas el máximo. Yo digo, bueno, Señor, y les soy honesto, no había ido a la palabra, y lo primero que el Señor me trajo a mi mente fue cuando Jesucristo le llevaron el rollo y le dijeron, mira, lee la Biblia, cuando él estaba empezando en el ministerio, y allí salía. Cuando él abrió el rollo del libro de Isaías, resulta que le estaba hablando de él mismo. Yo te he ungido para que lleve salvación a los perdidos, para que sanen los enfermos y todo eso. Pero, ¿en qué se identifica eso con cada uno de nosotros? Que cada vez que vayamos a abrir la palabra de Dios, Dios está hablando de nosotros. Así que, siempre que vayan a abrir la palabra de Dios, ábranla con fe, con la seguridad de que Dios nos está hablando a nosotros, que nos va a hablar. Es como que lo salude, hola Jesús, ¿cómo estás? Hola Espíritu Santo, ¿cómo estás? Háblame. Y me empezó a traer versículos a la memoria. Por ejemplo, me trajo el Salmo 105, 4 y 5, donde dice que buscar siempre su rostro y su poder. ¿Dónde está su rostro y su poder? Aquí. Buscar siempre su rostro y su poder. Y también me dijo, acordaos de las maravillas que he hecho con tu pueblo. Me trajo a la memoria tantas cosas que él había estado presente con mis hijos, con mi esposa, con familiares. Me lo trajo a la memoria. Pero hay un salmo que yo siempre lo había leído hasta el 19. El Señor parece que en todas estas situaciones de enfermedad quiere llevarme un poquito más allá, aprender un poquito más allá. Y es el Salmo 34, 19, donde dice
que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará el Señor. Pero yo nunca había leído el versículo 20, y allí dice que el Señor guardará todos sus huesos y ninguno de ellos será quebrantado. Estoy hablando rumbo al hospital. Ahí estaba pensando en trabajo, estaba pensando en otras cosas, pero me acordé de Jesucristo, que siempre que había la Biblia estaba hablando de él, se refería a él mismo. Me recordó de todas las veces que el Señor había estado presente en todas mis situaciones, en mi familia. Y ese versículo es tan específico que yo digo, bueno, los huesos. Y cuando llego al hospital y empiezo a llevarme la camilla, lo único que mencionaban eran huesos. Digo, tranquilo, me trajo paz. ¿Por qué? Porque yo sabía que el Señor estaba. Ningún médico me había sido específico, ni nadie, porque no me habían dicho nada, y hasta después resulta que eran los huesos del trabajo. Pero cada vez que mencionaban algo, no, que hay que entrar por donde sé que es, por aquí. Y yo solo me acordaba de esa promesa, que el Señor estaba allí y que ninguno de mis huesos iba a ser quebrantado. Así que, hermanos, busquemos siempre su rostro y su poder, y hagamos el hábito que cada vez que hablamos esto, sepamos que el Señor nos está hablando, que entremos confiadamente al trono de la gracia y sepamos que es el Señor el que va a estar con nosotros siempre, para la gloria y honra de Dios. Hermanos, quiero empezar con una pequeña ilustración. Ustedes saben que Dios lo inspira a uno a veces a través de testimonios de personas, de ilustraciones. Esta ilustración la vi el otro día y me llamó la atención porque era lo que Dios estaba poniendo en mi corazón, que es sobre la identidad. El título del mensaje de hoy es Descubriendo y protegiendo nuestra identidad en Cristo Jesús. Primero la descubrimos y después la cuidamos. Como decía la hermana Ivette ahora, después de haber pasado el día malo en la lucha espiritual, estar firme. No se trata de bajar la guardia, es de mantenerse atento siempre. Después de que estemos bien conscientes de la identidad que tenemos en Cristo Jesús, tenemos que proteger, que estar firme, porque hay alguien que se la quiera robar y en el transcurso vamos a hablar. Bueno, empiezo con esta pequeña ilustración que va referente al tema. Cuenta la historia de un nativo que andaba pidiendo comida, dinero, por todas las puertas en un pueblo. Y una vez, pero siempre andaba con una carta en su mano. Siempre tenía una carta en su mano. Y una vez un señor le abrió la puerta, pues hacía frío, le calentó la comida, lo sirvió y lo atendió. Y le dijo, disculpa amigo, le dice, esa carta que tú andas, no, me la dieron un día, pero, ¿y la has leído? No. ¿Y por qué no te has leído? No he querido. ¿Y quién te la dio? Ya le mencionó el presidente de aquella época. Resulta que había sido un guerrero de esos indios que había peleado por la libertad de este país, de esos verdaderos, de esos auténticos norteamericanos, nacidos aquí, peleados. Y entonces le dice, ¿te la puedo leer? Sí. Cuando abrió la carta, cuando aquel hombre abrió la carta, lo primero que leyó es que donde decía que él era un guerrero de este país y todos los beneficios que tenía derecho a una pensión, a medicina, a casa, a todo. Le dice, pero si usted más bien le dice, usted tiene más que yo, le dijo el hombre. ¿Y qué pasó? No, es que nunca lo he leído. Entonces, eso es lo que pasa con nosotros los hijos de Dios, que tenemos aquí la carta más preciosa de todas, tenemos la carta más bonita de todas, pero no buscamos aquí. Por eso a veces no sabemos nuestros derechos como hijos. La Biblia describe que nosotros en Cristo, nuestra identidad en Cristo, somos sus hijos, somos sus hermanos, somos sus amigos. En hebreo nos describe como sus amigos, en Juan 15, 14, como sus hermanos. Si hacemos lo que él dice, sus hijos también nos determinan. Así que nosotros tenemos todos esos derechos, pero a veces no lo sabemos porque no abrimos la carta, porque no abrimos esta carta. Las circunstancias, las tristezas nos impidan a buscar otras alternativas, pero aquí están todos nuestros derechos como sus hijos, como herederos,
Aquí están todas las promesas de provisión, de herencia. Aquí están todas están. Por si acaso, algunos quizás jóvenes, pero no sé, en nuestros países o antes, la identidad, el Social Security, allá en nuestros países, era más detallado. Decía la fecha en que habíamos nacido, quiénes eran nuestros padres, en el lugar donde habíamos nacido, y todas las demás referencias las tenía, porque esa era nuestra identidad. Nosotros sabemos que esa identidad nos daba algunos derechos y nos daba algunas obligaciones, lo sabemos, y eso es inevitable también en las cosas de Dios. Pero si nosotros sabemos nuestras responsabilidades, también vamos a saber cuáles son todos nuestros beneficios. ¿Quiénes somos nosotros? Así como es identidad. Esa identidad nos dice, esta identidad nosotros, lo primero que nos dice es que somos sus hijos. Lo primero que decimos es que ¿dónde nacimos? El día que morimos al pecado, el día que le entregamos a nuestra vida en Cristo. ¿Y para dónde vamos? Sabemos que somos ciudadanos del cielo. Entonces, todo eso es una identidad. Pero si vamos bíblicamente a la palabra identidad, se refiere a lo que somos en Cristo Jesús, a lo que estamos viviendo en Cristo Jesús, a lo que reconocemos lo que hizo Cristo Jesús por nosotros. Pero para tener una identidad en Cristo, Él tiene que ser el centro, Él tiene que ser lo primero en nuestra vida y en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, en nuestras decisiones. No es decir, yo solo creo en Cristo, no. Para tener ese ID, esa identificación, esos derechos, tenemos que ponerlo a Él en primer lugar y en el centro de nuestra vida. Creo que el hermano Jorge tiene Efesios 3:17, creo que lo tiene, perdón. Ya. 17 y 20, amén. 17 y 20. Sí, allí hay un deber y un beneficio. A lo que nos gusta que nos hablen de abundancia en todos los sentidos, pero ahí yo la tomo como abundancia espiritual. El 17, Efesios 3, 17 y 20. Dice la palabra de Dios. Para que habite Cristo por la fe. ¿Para que qué? Para que habite. Habite. Cristo tiene que vivir en nosotros. Por la fe en vuestros corazones. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos hacer nada en todo este caminar. Nada de identidad. A fin de que arraigados y Fuerte. cimentados en amor. Amén. El amor, y tiene que tomarnos fuerte de ese habitar, de esa vida. El 20, la promesa, el beneficio. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Pero permíteme, ¿cómo es? Poderoso para que habite mucho más abundantemente. ¿De qué? De lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. Estamos hablando de identidad. De identidad. Explicamos lo que es la identidad en Cristo Jesús, que es participar de todo lo que Él hizo, participar de los sufrimientos, participar de las cosas buenas y reconocer que somos justificados, perdonados y salvos. Esa es una identidad en Cristo Jesús y una relación cercana con Él. Que me lee Hidalma, Colosenses 3, 1 y 2. ¿Por qué tiene que ser el centro de nosotros? Primero que habite y luego... Si pues habéis resucitado con Cristo. Amén. ¿Con quién? Con Cristo. Recuerde que el término mayor que vamos a usar es en Cristo y con Cristo. Amén. Continúen. Buscar las cosas de arriba, Ajá. donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. ¿Qué tiene que ser? El centro y lo primero. Ya nosotros ya no miramos las cosas terrenalmente, sino espiritualmente. Y todos nosotros tenemos esa relación cercana con Cristo. Fíjense que un dato, estuve buscando en la Biblia, cuántas veces decía en Cristo. En Cristo. ¿Cuántas veces menciona esta expresión? Y hay más de 130 veces que menciona esta expresión. ¿Sabes cuántas veces menciona la palabra cristianos? 3. Gloria a Dios por lo que aprendemos allá en la casa de la hermana Carmen. Gloria a Dios.
Gloria a Dios, y aprendemos a cada momento. Sabemos que todo lo que abrimos la palabra solo hay 3 veces. La primera es en Hechos 11:26, donde dice que se le llamó cristianos por primera vez. No era un letrero, no era nada, no, se le llamó. La gente notaba la diferencia. Se le llamó cristiano por primera vez, Hechos 11:26. Después Hechos 26:18, donde Agripa, un rey, le dijo un gobernador le dijo a Pablo: por poco me convences a ser cristiano. La segunda vez. Y la tercera con Pedro, que es un poquito fuertecita, que dice que tenemos que padecer como cristianos en Cristo Jesús. Tenemos que padecer como cristianos. Ahí es un reto más fuerte, pero solo 3 veces. ¿Qué nos quiere decir eso a nosotros? Que el reto de nuestra identidad es vivir una vida conforme a Cristo. Es vivir una vida que muestra que tenemos una relación con Cristo. No es tan solo una membresía, no es tan solo una camisa, no es tan solo un carnet, sino que tenemos un reto que va mucho más allá, que muestra que estamos ¿en quién? En Cristo Jesús. Démosle la gloria al Señor. Así que, hermanos, nos estamos retados a andar, a tener esa identificación, pero cada uno de nosotros somos responsables. Tenemos las bendiciones, tenemos los deberes, las responsabilidades y las bendiciones, pero estar en Cristo Jesús. Si usted en el Nuevo Testamento ve en Cristo y con Cristo, se va a cansar de ver esa expresión, se va a cansar, y es una bendición cada vez que lee en Cristo. Dice que ninguna condenación hay en Cristo Jesús, porque con Cristo estoy juntamente crucificado, y ahí va a encontrar tantas, en solo Romanos 8 hay un montón, pero tenemos que abrir la Biblia para saber en quién estamos y a quién le pertenecemos. Sabemos que hay un enemigo, que la Biblia habla constantemente de él y es inevitable. Nosotros tenemos 3 enemigos, puede ser nuestra carne, nuestra propia mente, es el mundo que nos atrae con sus sistemas, con sus modas, y el enemigo, específicamente el enemigo que es el gobernador de este mundo. Pero nosotros tenemos que aprender a conocerlo, a él, conocerlo por dónde viene. Sabemos que él quiere ocultar esa identidad. Número 1, él la quiere ocultar, él quiere manipularla, él quiere engañarlos y pervertir la identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Hoy vamos a hablar de unas 4 o 5 de esas cosas que él quiere para manipular o poner en nosotros una doble identidad. Si hablamos de todas, pues creo que nos alcanzaría unos 2 meses, pero vamos a hablar de unas 5 hoy. La primera, que el enemigo quiere que actuemos con doble identidad, y habla de nosotros, estamos hablando de nosotros, de los que conocemos al Señor, y es el pecado original, o sea, el orgullo. El orgullo. Martica, usted me puede leer Isaías 14:13. Ese es el pecado original, eso viene desde el Edén, desde el huerto, desde donde sea. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Amén. Ahí está, orgullo, envidia, lo que ustedes le quieren llamar. El enemigo a veces maliciosamente, astutamente, quiere manipular y perder nuestra identidad en Cristo. ¿Y cómo entra? Cuando te cuesta pedir perdón, te cuesta reconocer los errores, te cuesta ser corregido, eso nos aísla. Eso es lo que quiere el enemigo, nos aísla del quebrantamiento. Y si no hay quebrantamiento, no hay arrepentimiento, ni hay restauración. Si no hay arrepentimiento, Dios no puede empezar a restaurar. Ese es el primer paso. Antes de la restauración
está ¿qué? El arrepentimiento. Ahí es cuando Dios empieza. Y por eso Dios siempre quiere que nosotros nos arrepintamos, que tengamos un corazón humilde, manso, para poder trabajar en nosotros. Un corazón que esté constantemente lleno de arrepentimiento, lleno de humildad y no de orgullo, porque Él quiere llevarnos esa identidad doble, que nosotros tengamos identidad doble, para que Dios nos pueda restaurar. En Efesios del 4, del 27 en adelante, en el 30, dice que no entristezcamos al Espíritu Santo. Un corazón triste, con falta de perdón, con falta de humildad, Dios, el Espíritu Santo no puede, está triste, está apagado, está suave, no puede desarrollarse. Está en ti, pero está apagadito. Así que vamos a hablar otra doble identidad, que son las mentiras. En Juan 8:44 dice que Satanás es el padre de las mentiras. Cuando nosotros ocultamos la verdad en nuestra casa, cuando estamos ocultando la verdad, mintiendo, en la iglesia, en los trabajos, cuando estamos mintiendo, realmente recuerde que usted está haciendo una alianza con la mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás. Cada mentira que nosotros digamos es una alianza con el enemigo. Es una alianza con el enemigo. Así que muchas veces, muchos mentimos, pero vaya ante el Señor a que le perdone y a que le restaure esa mentira. Cualquiera nos puede pasar, pero el secreto está en no tener un corazón lleno de orgullo, sino humilde. Señor, el Espíritu Santo que está en nosotros nos va a decir estás mal, y no va a estar triste, no va a estar apagado, va a estar activo. El hecho no es no caer, sino tener el Espíritu Santo activo en nuestras vidas. ¿Y a qué nos va a llevar el Espíritu Santo? A ser humildes y a arrepentirnos. Si no, estamos en cero. Vamos a hablar del acusador. Hermano Yuri, no sé si tiene usted Apocalipsis 12:10. ¿Lo tiene usted? Dice la palabra de Dios. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Amén. Ese se llama el acusador. Cuando hay hermanos que entra un espíritu de disfrutar, criticar, murmurar, de exponer el pecado ajeno, recuerde que también está siendo manipulado por el enemigo, porque el Señor restaura y el enemigo ¿qué? Acusa. Cuando dice que nos acusaba de día y de noche, de día y de noche. Esa es la especialidad del acusar. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Romanos 8 nos dice ninguna. Cuando el enemigo venga, porque todo el mayor trabajo del enemigo viene aquí, miren, a sus pensamientos. A sus pensamientos. Aquí puede armar el enemigo una controversia de la nada. Pero digámosle que no hay, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Recuerden que la palabra clave de hoy, la expresión de hoy, la más sonada va a ser en Cristo Jesús, para los que están en Cristo Jesús, que es una relación cercana al Señor, es una relación cercana. Así que vamos por 3, de la doble identidad: el pecado original, que es el orgullo, las mentiras y el acusador, el que nos acusaba de día y de noche. O sea que no solo es un ratito. Por eso lo que la hermana Iber aquí estaba hablando de la lucha espiritual es constante, es de día y de noche. No hay que bajar la guardia, hay que estar firme. Va a venir un momento de victoria y refrigerio, pero siempre firmes. No es de ya ya terminó esto, ya el problema con mi esposa terminó, ya estoy tranquilo. No. Van a venir más situaciones y más por otro lado, pero la promesa de que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús está ya firme. Ninguna, dice. Así que están las mentiras, el orgullo y el acusador, que es el que día y noche
no estaba, pero finalmente, ¿dónde va a estar cuando lo venga a acusar? Yo sí ya sé de tu destino. La Biblia lo dice, que vas a estar lanzado al lago del fuego, pero yo sé que me toca una eternidad con Cristo Jesús. Así que siempre hay que acostumbrarle a contestarle con la palabra todos los pensamientos de acusación y por lo que venga. El otro es el divisor o cizaña. Mateos 13:25, ¿qué dice? Mateo 13:25 dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Amén, amén. Cizaña, cizaña. Ese es el grano malo, esa es la parte mala de la cosecha. Esa es la parte mala. O sea, el que divide ministerios, hogares y familias es con chismes. Puede predicar, puede servir, puede alabar, pero mientras mantenga esa postura, usted se identifica con el enemigo. Usted tiene una doble identidad. Cualquiera de nosotros que esté interesado en dividir iglesias, hogares y familia es un aliado directo con el enemigo, con chisme, con murmura, con lo que sea. Cuando es parte de la división, porque nuevamente les digo que Dios es un Dios de unidad y el enemigo sí quiere dividirnos, quiere destruir todo lo que Dios ha hecho. Él no puede crear nada, él solamente puede imitar. Pero cualquiera que entre ese espíritu de división, de dividir familia, casa, lo que sea, usted tiene que pedirle perdón a Dios para que lo restaure. Pídale perdón a Dios para que lo restaure. Vamos al quinto, corruptor de la palabra. En Mateo 4:6, bueno, se lo voy a resumir. En la tentación del desierto, el enemigo fue a tentar a Jesucristo, le citó la Biblia, porque él se sabe toda la Biblia, se la citó completamente, le citó la Biblia, le citó el Salmo 91, a sus ángeles mandará, lánzate de ahí. ¿Y cómo le respondió Jesucristo? Escrito está, no tentarás a tu Dios. Tenemos que responderle en corto a esos pensamientos de tentación, de orgullo, de decir, no, yo soy el mejor, yo soy esto. No. Escrito está, al Señor no tentarás. El enemigo es experto en manipular, en corromper la palabra. El enemigo se sabe la Biblia a la perfección. Así que, y todo esto, muchas veces el lugar favorito de él son los pensamientos. Carmen, ¿me puede leer 2 Corintios 11:3? Perfecto, estamos bien. Vamos a adelgazar un poquito, gloria a Dios. 2 Corintios 11:3, Carmen. Sí, 11:3. Porque como la serpiente, pensamientos. 2 versículos de pensamiento. Quizá después lo sigamos citando y todo. Pero me temo que, así como la serpiente Astucia. engañó a Eva, los pensamientos de ustedes son desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Amén. ¿Cómo son desviados los pensamientos? La doble identidad, la manipulación, es la especialidad de él. En todos estos versículos tiene que ver eso. La mentira viene de él, el orgullo viene de él, los acusadores vienen de él, la división viene de él. Entonces, por eso mismo, ¿y cómo entra por eso? En pensamientos viene él, nos habla y manipula nuestros pensamientos. Y a veces nos hace hasta perder la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Nos hace, pero gloria a Dios que Él es un Dios de misericordia, de perdón, y hoy nos está alertando para que no caigamos en esas trampas de la doble identidad. Hoy mismo, nosotros cada uno, si nos identificamos con alguna de esas cosas de doble identidad, Dios, podemos pedirle perdón a Dios, y Él es misericordioso para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora vamos a 2 Corintios
10:5, que esa es la alternativa, esa es la solución. Recuerden que aquí hemos aprendido que siempre Dios muestra el problema y muestra a continuación la solución. Y las soluciones, todas las que son en Cristo Jesús, hay demasiadas, hay bastantes. La Biblia está llena de ese tipo de soluciones. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Amén. Llevando cautivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cristo, este pensamiento viene de ti. Llevarlo al filtro de la palabra del Señor. Llevarlo al filtro, decirle, Señor, esto viene por parte tuya o viene por parte del enemigo. Tenemos que llevarlo cautivo. O sea, Cristo, tómalo tú tómalo. Y si no es tuyo, Señor, quiero que lo desarmes ahora mismo. Quiero que lo desarmes de mi mente y de mi corazón. Por eso, si dice que Pablo le estaba diciendo allá a esa iglesia que temía que fueran extraviados sus pensamientos de la verdadera fidelidad de Dios, que tenía miedo. Y efectivamente, estaban casi pasando por eso, por esa situación, ya lo estaban desviando para otras cosas. Pero ahí dice que llevemos cautivos todos los pensamientos a la fidelidad de Dios. Así que si los llevamos a Jesucristo, Él va a filtrar todo lo bueno y todo lo malo. Y recuerden que los pensamientos que vienen de Dios se llaman inspiración. Los que vienen del enemigo se llaman tentación. Dios no pone tentaciones, no. El enemigo sí pone tentaciones. Cuando un pensamiento es limpio y va conforme a la palabra, viene de Dios, se llama inspiración. El otro se llama tentación. Por eso Jesucristo en Mateo 26:41 dijo, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Muchos agarran ese versículo como un pretexto para pecar. Mucho. Justificación. Los hombres generalmente lo usamos en alguna área que conocemos, la carne es débil. Pero Jesucristo lo que está diciendo ahí es, no sean haraganes. Oren. Eso es lo que le está diciendo a Jesucristo ahí. Velad y orad. No está poniendo ningún pretexto, ¿no? Que ya premeditadamente la gente dice, bueno, después digo que la carne es débil. No. Jesucristo le dice, bueno, si no quieres pasar por un proceso más fuerte, ven y ora. Si no quieres pasar por un proceso más duro, si no quieres después estar llorando y todo eso, velad y orar para que no entres en tentación. Si velamos y oramos, nuestra mente se va a llenar de Dios, nuestro corazón se va a llenar de Dios, de santidad y no de tentación. Es una decisión de qué llenamos nuestro corazón y nuestra mente. De tentación o de paz, de tentación o de santidad, pero es una decisión de cada uno de nosotros. Así que nos toca a cada uno tomar una decisión firme, a velar y orar. Los pensamientos que vienen de Dios traen paz, traen tranquilidad, vienen acompañados de una inspiración por parte de Dios. Los enemigos siempre van a traer acompañados mal, pecado. Y así que tenemos esa opción de decir no a la tentación, y la mejor manera es orar para que no entres en tentación. Y aquí, si no queremos tener un corazón de doble identidad, nosotros tenemos que estar ¿en quién? En Cristo Jesús. En Cristo, con Cristo estoy justamente crucificado. Nueva criatura somos en Cristo Jesús. Chino, di que tú te la sabes de memoria, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si alguno está en quién, en Cristo. Cuando el enemigo venga y te quiera acusar de tu pasado, dile, ahora estoy en Cristo, ya soy nueva criatura. Ese es el acusador. Ahora estoy en Cristo, soy nueva criatura. ¿Pero en quién? En Cristo. En Cristo. Ahora le pertenezco a Cristo. Ahora ya tengo mi dueño y Cristo es mi dueño. No un puro de marihuana, no. Ahora soy nueva criatura y estoy en Cristo Jesús. Un trago, no, ahora soy nueva criatura. Un chisme, no, soy nueva criatura y estoy en Cristo Jesús. Lo que sea. Pecados del alma, pecados ocultos, pecados de eso, tampoco, no. Ese pecado no. Pornografía, no. Estoy en Cristo, ya las cosas viejas pasaron. Lo que sea. Pero tenemos que saber bien esa identidad en Cristo
Jesús. Si usted está en Cristo y con Cristo Jesús, usted tiene esa identidad bien grabada en su corazón. No deje que el enemigo venga, la oculte, lo engañe, lo manipule, porque el enemigo, la mayor satisfacción de él no es que no estemos hoy aquí, no, es ocultar esa identidad, es ocultar esos derechos que tenemos. El enemigo va a querer que siempre estemos amargados, enojados, resentidos. ¿Saben por qué? Porque así no podemos disfrutar la paz y el gozo que el Señor nos quiere dar. El Señor, si somos herederos aquí y en la vida eterna. Una vida en abundancia aquí y en la vida eterna. Juan 14, 27, ¿no? Juan 14. Promesas de paz. La paz os dejo, mi paz les doy. Yo no las doy como el mundo se la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Amén. ¿Qué dice? La paz os dejo. ¿Qué es os dejo? Una herencia. Esa herencia Él nos la dejó para nosotros. Es una responsabilidad si la dejamos robar, si dejar que el enemigo la oculte. Hay una promesa de paz, bien, que siempre, ese es del Viejo Testamento. Pero Isaías 26:3 dice, me gusta porque habla completa paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti, cuyo pensamiento está conectado a Él, en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea, hay una promesa que Él nos va a guardar en completa paz. Van a venir dolores, van a venir sufrimiento, pero ahí está la paz presente. Pero nuestro pensamiento, ¿dónde tiene que estar? Conectado en Cristo Jesús, conectado, nunca sacarlo de aquí, porque si no, el enemigo, dice la palabra de Dios, no deis lugar al diablo, porque él entra por cualquier rinconcito, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro hogar. Así que nosotros no podemos darles oportunidad al enemigo. Desde pequeños nosotros sabemos que el enemigo era acusador, mentiroso, todos esos requisitos que dice ahí. Por eso nosotros no podemos dejar que entre un espíritu de esos dentro de nuestro corazón. Con nuestros hijos hay que ser muy cuidadosos, con nuestros hijos hay que ser bien cuidadosos. Muchos nos dijeron, tú no eres capaz, aquel es mejor que yo, no sirve, el otro está más capacitado, el otro esto, el otro, y así. Y esas palabras nos destruyeron, se convirtieron en maldiciones en nuestra vida, Muchos padres, no, tú eres la oveja negra de la familia, y se convirtieron en maldiciones en nuestra vida. Pero ¿cómo es la manera que podemos revertir esas maldiciones? Aquí, con la palabra, contestándole con la palabra. El enemigo te va a decir miles de cosas. Vuelvo y le repito, él es un imitador, él no es creativo, pero para eso sí te va a decir miles de cosas. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Revertir esa maldición en bendición. Mira, a mí no me importa lo que tú dices de mí, pero esto es lo que Dios dice de mí. Yo estoy en lo que Dios dice de mí, que soy una nueva criatura, que Cristo vive en mí, que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Efesios 2:10, ¿quién lo tiene? ¿Qué somos para el Señor? Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. ¿Qué somos? Creados para buenas obras. Criaturas, ¿cómo es? Perdón. Hechura suya, perdón. Hechura suya. ¿Quién nos hizo? ¿Quién nos creó? Esa es la identidad en Cristo Jesús. Somos creados a su imagen. Esa es parte. ¿Y para qué somos creados? A buenas obras. Cuando el enemigo lo quiera menospreciar, ridiculizar, poner de menos, tú eres esto, tú eres un borracho, tú eras esto, tú eres lo otro, no. A mí lo que me importa es lo que dice Dios de mí. No me importa lo que dice de mi pasado. No, que eras un violento, que eras un agresivo, que no puedes controlar tu temperamento, que no sé qué, que fracasaste con 3 esposas más, que fracasaste en esta área de tu vida, que aquel trabajo, aquel negocio no te fue bien, por eso va a venir. No, lo que Dios dice de mí, que todas las cosas ayudan para bien para los que estamos en Cristo Jesús. Tiene cualquier área, lo más importante en tu vida, cuando tengas la Biblia, esto es lo que Dios dice de mí.
¿qué es lo que más me importa? No, lo que Dios dice de mí. Conteste en corto. Ya Dios ya te venció en la cruz, ya el Señor Jesucristo peleó por ti y ya venció por todas mis debilidades. Así que ya yo conozco tu destino y conozco el mío también. Así que no me vengas con eso, porque yo soy criatura en Cristo Jesús. Y soy creado ¿para qué? Para buenas obras. Soy creado para buenas obras, para eso. Dios tiene un propósito en nuestra vida. Si ustedes quieren promesas de seguridad, como les dije, en ese Romanos 8 hay un montón, pero les voy a mencionar así por arribita uno. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. 8.1. En el 8.15 dice que ya no somos esclavos del temor, que nosotros tenemos una relación con Él cercana, que dice Abba Padre, que significa una relación demasiado cercana, de una comunión cercana. En el 8.17 dice que somos herederos de la vida eterna, somos herederos de la paz. Tantas herencias que Él nos dejó. En el 8.35 dice que nadie nos separará ni nada del amor de Cristo. Ningún error, ni el error más malo que cometamos, nos va a separar del amor de Cristo. Ahí lo dice, nada. A mí es lo que más me gusta cuando Dios promete, cuando dice nada o todo. Nada o todo. En este caso dice que nada nos va a separar del amor de Cristo. Nada, cuando estamos en Cristo Jesús. Y en el 37 que dice que somos más que vencedores. ¿En quién? En Cristo Jesús. Hay victoria, hay protección, hay seguridad, lo que usted quiera encontrar. Hay mucha gente que pasa asfixiada por el mañana, el trabajo, qué va a pasar mañana, las noticias, los datos estadísticos que dan por las noticias, no, la economía está mal, o se va a poner peor esto, etcétera, etcétera. Pero Jesucristo dijo en Mateo 6:31, no estés afanados. ¿Por qué estáis afanados? Si las aves del cielo yo las alimento, y las aves del cielo tienen yo las alimento a todas. Ahora ustedes que son mis hijos, porque somos sus hijos. Y en Filipenses 4:19 dice, hay una promesa de provisión absoluta. Por eso les digo, muchas de esas promesas, no puedo decir casi todas, algunas están relacionadas con obediencia, algunas están relacionadas con disciplina, con lo que sea, pero muchas de esas son absolutas y son de provisión. Y esa Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades en gloria, ¿en qué? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Cuántas va a suplir? Todas. Todas. ¿Hay alguna que dice que no suple? Todas vuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria. ¿En quién? ¿En quién? Démosle un aplauso a Cristo Jesús, que debe ser nuestro gran Dios. Para la gloria de otra de Dios. Así que nosotros no podemos estar afanados por esas cosas. El enemigo quiere cegar nuestro entendimiento. ¿Quién tiene 2 Corintios 4:4? En los cuales Amén. Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio en la gloria de Cristo. Amén. El cual es la imagen de Dios. Amén. Nosotros somos la imagen de Dios. Dios nos creó para buenas obras a su imagen, a su imagen. Pero ¿qué pasa con los incrédulos? El enemigo cegó el entendimiento. Es la especialidad de cerrarles los ojos, cerrarlos. Todos los que estábamos aquí sin Cristo, aunque tuviéramos la mayor vida social, la mayor aceptación social, sin Cristo estábamos ciegos. No nos había resplandecido esa luz. Todos, aunque hubieran tenido la mejor aceptación social, aunque hubieran tenido la mejor familia, aunque nunca se hubieran fumado un cigarro, un trago, aunque no, pero sin Cristo éramos ciegos. Eso es parte del orgullo. Dijeron por allí que el infierno se estaba llenando de gente que se creía buena, ¿no es cierto? Porque mucha gente, para ellos es suficiente ser bueno, pero no es suficiente para estar en el cielo con el Señor Jesucristo. Así que el enemigo cegó el entendimiento, y esa es una de las cosas que quiere tener. Cada vez que usted hable con una persona, usted sepa que la lucha, le quiere hablar de Cristo Jesús a una persona,
usted sepa que la lucha no va a ser contra carne y sangre. El enemigo va a querer cegar a aquella persona y solo el Espíritu Santo. Por eso cada vez que le vaya a hablar a una persona de Dios, ore, para que vaya el Señor el que vaya quitando las vendas, como Lázaro. Eso a quitar venda. Y una de las primeras vendas que el Señor nos tiene que quitar es la de ceguera espiritual, nuestra ceguera de los ojos. Es la primera. Por eso cada vez que le vayamos a orar, oremos para que el Señor vaya haciendo esa cirugía de quitar la venda de los ojos, porque todos estuvimos ahí, todos estuviéramos con el conocimiento cegado, y esa es la meta de él, para que no nos demos cuenta que somos creados a la imagen de Dios. La otra de las cosas, y no quiere que descubramos nuestra identidad, la otra de las cosas, Mateo o Lucas 9:23. Si queremos tener esa identidad, permíteme un segundito, Rolando, nosotros tenemos que morir al yo, tenemos que morir a ese yo, tenemos que enterrar toda esa vida anterior, todo ese intelecto. Por eso, para tener identidad, tenemos que pelear todos los días para tener renunciación. Léame Lucas 9:23, Rolandito. Y decía a todos, decía a los discípulos, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, toma su cruz cada día y sígame. Amén. Cada día hay que negarse a uno mismo. ¿Sabe qué es negarse a uno mismo? ¿Sabe qué es negarse a uno mismo? Negarse al yo, o a todas las actividades que nos gustaban, de donde Dios nos sacó. Esa es negación, pero es cada día. El Señor te va a ir mostrando cada día lo que tú tienes que negar. Todos los días del mundo tenemos que negar. Tome su cruz. Me gusta esa versión completa. Primero te había dado Mateo, Rolando, pero me gusta más esa porque dice cada día. Es más completo. Tome su cruz cada día. Cada día. O sea que es un reto diario. La negación a las cosas que nos gustan, las cosas que el Señor quiere que dejemos, va a ser un reto diario y continuo. La negación al yo si puedo, al yo bueno, al yo esto, a esa negación. Como siempre recordamos, la hermana Mónica, el único yo, ¿cuál es, hermana Mónica? Yo no puedo. Ese es el único yo que a Jesucristo le agrada, que a Dios le agrada realmente, que reconozcamos esas debilidades, porque la debilidad dice que se perfecciona, dice el poder de Él. Así que eso es lo que el Señor quiere que reconozcamos. En Gálatas 2:20, Pablo hace una confesión radical, que como le puedo decir yo, y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas ¿quién vive en mí? Cristo vive en mí. ¿Quién? En mí. Recuerden que este es el centro de hoy, en mí o conmigo. Con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy justamente crucificado, mas no vive yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El dato más importante que nosotros debemos tener en nuestro corazón como cristianos fue lo que pasó en la cruz. Lo que pasó en la cruz. Lo que pasó en la cruz. Hay mucho yo que Dios quiere terminar en todos nosotros. El yo soy fuerte, el yo sí puedo. Venía hablando con Martita hoy del filipense de nuestro humano. Todo lo puedo en mi bolsillo que me fortalece. El filipense humano, ese es el filipense humano. Todo lo puedo en mis habilidades, todo lo puedo en mi trabajo, todo lo puedo en mis influencias. Y ese yo existe a veces en nosotros los cristianos. ¿No? Tal cosa me pasó. Pero imagínense si usted va, por eso nosotros nos toca ir en contracorriente de la manera de pensar del mundo. Si usted va a 1 de Corintios 1:27 al 29, así resumir, dice que de lo necio del mundo escogió Dios, número 1. De lo necio del mundo escogió Dios, dice. Lo vamos a resumir en el 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios.
¿Cuántos hay ahí? Esos somos nosotros. Los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado, todo eso somos nosotros, ¿ok? Todo eso somos nosotros. Lo necio del mundo, lo débil, lo vil del mundo, lo menospreciado. Dice en el 29, terminando en el 29, para que nadie se jacte en su presencia, para que nadie saque pecho, yo soy el bueno, yo soy esto. Si Dios nos escogió, es porque todo viene de Él. Todo viene de Él. Pedro describe nuestra identidad de esta manera, así que no nos podemos creer nada. Somos los necios, somos los vil, somos los menospreciados. Si usted quiere renunciar a todo ese yo, que Cristo vive en usted, de allí nos sacó el Señor, de allí venimos, de Él dependemos. Pero Pedro define, me gusta este capítulo, es como Pedro define nuestra identidad. Dice, Primera de Pedro, capítulo 2, 9 y 10. Miren cómo define Pedro ya nuestra identidad, ahora que estamos en Cristo Jesús. Ahora que estamos en Cristo Jesús. Él nos escogió, Él nos seleccionó. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. Dice, mas vosotros sois linaje escogido de Dios. Dios nos escogió a nosotros. ¿Por qué? Porque éramos buenos. No nos escogió porque éramos buenos. No, Él nos amó incondicionalmente. El amor humano está establecido. No, te amo porque llegaste en el mejor momento de mi vida. Y si viene un mal momento, te amo porque eres bella o porque eres bello. Y cuando se acabe esa belleza, te amo porque llegaste en un momento y me has proveído, has sido bueno conmigo. Y cuando cambie esa situación, pues Él, te amo porque siempre hay un porqué. Siempre hay un porqué. Jesucristo nos amó de una manera incondicional y nos amó de esta manera. Te amo aunque eres vil, aunque eres menospreciado, aunque eres lo malo, el más malo del mundo, pero te amo aunque. Es diferente, te amo aunque, a diferente al porqué. Siempre acondicionado. Siempre nosotros, el amor humano es condicionado, pero el de Dios, te amo aunque eres un desastre, aunque me has fallado un montón de veces, pero yo te amo. Aquí dice que somos linaje escogido. Dios nos escogió ya y tenemos ese privilegio. Tendría que, Dios mío, me traigo un montón de versículos. Dice en Jeremías 31:3 que con amor eterno nos ha amado. Eso somos para Dios. Esa es nuestra identidad. Cuando el enemigo venga y lo quiera menospreciar y todo eso, ¿no? Tú eres precioso para mí, dice Isaías también 43:4. O sea, el amor de Él no varía. Nosotros somos preciosos para Él, no somos cualquier cosa, no somos un árbol, no somos nada. Nosotros somos preciosos para Él. Cuando el enemigo venga y lo quiera menospreciar, dígale, no, yo soy, mire cómo está ahí, menospreciado. Y para Él somos valiosos. Para Él somos, ¿qué? Valiosos, somos preciosos. Entonces Pedro dice que somos linaje escogidos. Él nos ama incondicionalmente. Dice que somos real sacerdocio. Somos sacerdotes. Usted sabe que nosotros somos sacerdotes. El sacerdote significa representante de los hombres delante de Dios y representante de Dios delante de los hombres. Somos sacerdotes. O sea, nosotros podemos interceder por nuestros hijos, por nuestra familia. Nosotros tenemos un cargo de guiar a nuestra familia, a nuestras esposas, a nuestros familiares. Somos capaces de guiarlos a eso. Ya nosotros no tenemos que llevarlos a un sacerdote como nos criaron pequeños, a ir a confesar nuestros pecados, que nos quedábamos cortos, íbamos delante del sacerdote. Ahora nosotros lo somos, porque aquí lo dice la palabra, en ese sentido el sacerdocio, y nosotros no tenemos que ir porque tenemos a Jesucristo cercano. Jesucristo, en Hebreos 4 lo dice, 16, que tenemos un sumo sacerdote, al cual podemos ir ahí. Así que somos
sacerdote. Somos totalmente aceptados para Dios y somos amados, lo primero. Después dice que somos sacerdotes, después dice que somos nación santa y pueblo adquirido. La Biblia en el Viejo Testamento dice que éramos el pueblo de Dios, después dice que sí, y después dice que somos su iglesia. Hoy en día somos su iglesia, así que somos su pueblo. ¿Quién es lo que vamos a estar ahí en el cielo con nuestro Señor Jesucristo? La iglesia. La iglesia. Somos cada uno de nosotros, así que somos amados, aceptados, somos sacerdotes y somos su iglesia. Vamos a 1 de Corintios 3:16. Alguien que me lo quiera leer para descansar, para tomar agua. Amén. Dice la palabra de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Cada uno de nosotros somos un templo para Dios. Ya no somos un templo individual, no somos una casa. Cada uno de nosotros somos su iglesia. Aquí lo dice, así que esa es nuestra identidad, que somos totalmente amados, que somos sacerdotes y que somos su pueblo y su iglesia. ¿Y para qué fuimos creados? Para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, hay un propósito, fuimos creados para buenas obras. Y lo último dice de nuestra identidad es que somos totalmente perdonados. En el versículo 10 dice que antes no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora sí la habíamos alcanzado, hablando de nosotros. Así que ya somos totalmente perdonados. Somos totalmente perdonados. El Señor nos ha perdonado lo que pasó en la cruz. Allí el Señor cargó con nuestro pecado, así que somos totalmente perdonados. Si nosotros queremos estar conscientes de esta identidad, tenemos que ir en contracorriente del mundo, totalmente ir en contracorriente del mundo. En Juan 18:36, ¿qué dijo Jesucristo? Mi reino no es de este mundo, mi reino no es de este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos a un reino que no tiene que ver con los logros terrenales. Es bueno tener metas, nunca voy a estar en contra de tener metas, de prepararse, de todo eso, jamás. Pero el enfoque principal siempre va a ser Jesucristo, el centro va a ser Jesucristo. La Biblia hace bastantes ilustraciones de lo que es ser ciudadano del cielo. Filipenses 3:20 dice que somos ciudadanos del cielo. Ese es el estatus que nosotros tenemos. Esa es la identidad que nosotros, esa es la ID que nosotros tenemos. Somos ciudadanos del cielo. Y en 2 de Corintios 5:20 dice que somos embajadores. Así que vamos a tener siempre el deber, la obligación de ser representantes. ¿Saben lo que es un embajador, verdad? Usted puede haber nacido aquí, pero si se va para China, lo mandan para China, ahí va a estar la bandera de acá. Y aunque sea, siempre usted va a representar a su país y lo va a defender a morir. Por eso nosotros tenemos esa responsabilidad de que somos ciudadanos del cielo y somos embajadores de Cristo. A ir en contracorriente del mundo, de sus modas, de su sistema, nos toca. No odiar a las personas, pero sí ir en contra de todas las costumbres y de todo eso. Así que somos ciudadanos del cielo, mi reino no es de este mundo. Hay muchas cosas que no debemos de participar en el mundo, muchas cosas que no debemos estar en el mundo. Muchas veces, con todo respeto, tristemente se ven los púlpitos usados para hablar de otras cosas que no son el mundo. Realmente que tenemos que estar totalmente, cada uno, si quiere una identificación, tiene que reconocer que somos ciudadanos del cielo, embajadores del reino, a donde estemos, en el trabajo, en la casa, donde sea. Tenemos que ser embajadores del cielo, tenemos que ser representantes de Jesucristo a donde nos paremos.
Así que tenemos que ser embajadores del cielo y ese es un ID que tenemos que sacar. Mi reino no es de este mundo, soy embajador del cielo y ciudadano del cielo, soy embajador de Jesucristo. Así que ese va a ser nuestra ID a donde nos paremos. La otra cosa, para la identidad, para reflejar una identidad en nuestra vida secular y llevarla a la práctica en nuestra vida secular, es la regla de oro. Mateo 7:12. Mateo 7:12. Si queremos influenciar a otras personas, si queremos predicar el evangelio muchas veces en silencio, apliquemos esta regla. ¿Saben lo que es una regla de oro? Algo que no puede faltar. ¿Se puede jugar basquetbol sin una pelota? Imposible. Pues esa es la regla de oro del cristiano. Si no la practicamos, no estamos practicando el cristianismo. Dice, así que, ¿saben lo que significa así que? Tomar la iniciativa, no esperar de que el otro me caiga bien, no esperar de que aquel sea de mi propio país, no. Cuando la Biblia dice así que, significa tomar la iniciativa. Jesucristo siempre tomó la iniciativa. No esperó si a aquella persona le caía bien, si le caía mal, no. Siempre tomó la iniciativa, empezó por él. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas, o sea, ahí se resume todo, es un resumen de todo. Si no aplicamos esa regla, créame que no estamos practicando el verdadero cristianismo, no estamos sacando el verdadero ID, no estamos sacando la verdadera identificación. Esto aquí, parte de lo que quiere decir esta regla es que Jesucristo quiere que nosotros tratemos a las demás personas como Él nos trató a nosotros. ¿Cómo Él nos trató a nosotros? Con misericordia, con compasión, con paciencia. ¿Cuánta paciencia tuvo conmigo? Tuvo casi 40 años de paciencia. No sé con ustedes, pero conmigo ha tenido paciencia, misericordia, compasión, empatía. Jesucristo quiere que nosotros mostremos eso con los demás, que seamos perdonadores, compasivos. Jesucristo quiere que nosotros llevemos todo esto a la práctica, que lo llevemos todo esto a la práctica. El otro día estaba escuchando de la historia de una señora que fue maltratada, humillada en su trabajo, una buena empleada, pero excelente empleada, fue maltratada, humillada en su trabajo, pero ella era cristiana, pero nunca lo había dicho, jamás lo había mencionado, porque no tenía la oportunidad. ¿Y qué hizo esa señora? ¿Qué esperaban todos los alrededores? Como es una pieza clave en el trabajo, va a empezar a hacer todo lo malo aquí. Ahora sí van a ver, al contrario, ella empezó a trabajar con mayor excelencia, empezó a hacer las cosas con mayor excelencia, y todo el mundo esperaba, va a empezar a criticar ahora, va a empezar a criticar, a murmurar. No, ella bendecía cada vez a todos los empleados, oraba por el negocio y los bendecía. ¿Cómo es que es eso? Ir en contracorriente de la manera del mundo. Bendecía, oraba por aquella persona, hasta que esa señora se quebrantó con ella y le dijo, ¿y tú por qué no has reaccionado negativo? Y ella le empezó a predicar, pero ella llegó un tiempo de predicar solo con ¿qué? Con sus acciones, sin mencionar una sola palabra. Aquella señora, aquella la jefa, se convirtió al Señor para la gloria de Dios. O sea, cuando nosotros actuamos de esa manera, marcamos una diferencia, y hay muchas personas que conocen a Cristo por esas acciones. Hay muchas personas que conocen a Cristo. Nosotros nos toca actuar, esa regla de oro se trata de actuar totalmente diferente a como el mundo actúa, totalmente diferente. Porque si nos ponemos a pensar, hasta nosotros, los cristianos muchas veces, que aparentemente somos maduros, nos tratan mal y nosotros ya empezamos a criticar a la persona que nos ofendió. Buscamos desquite de alguna manera, nos amargamos, un montón nos queremos vengar, lo que sea, pero a nosotros nos toca actuar totalmente diferente. Dice la palabra de Dios que oramos orar por lo que nos persigue,
bendecir a los que nos maldicen y devolver bien por mal siempre. A nosotros nos toca aplicar esa regla de oro en todos los sentidos. Así que si nosotros queremos sacar el ID de cristiano, la identificación, tenemos que practicar ¿el qué? La regla de oro. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así dos veces tomad, así también haced vosotros con ellos. Para cerrar, termino con una historia de un señor, un predicador y evangelista que se llamaba John Wesley. Este predicador, a través de él, de 1800 más o menos, este predicador, a través de él, Dios lo había usado para que muchas almas se convirtieran a Dios. Era predicador misionero, de esos dedicados 100% a la obra de Dios, apasionados 100%. Pero cuenten una historia que él iba a una misión, a predicar, a evangelizar a los indios nativos. Él era de Inglaterra, pero venía para acá, a York. Venía a predicar y a evangelizar a los indios nativos de este país. Pero en el barco venía otra iglesia. Haga de cuenta que aquí va Príncipe de Paz por un lado, él solo, y por otro lado viene otra iglesia, en el mismo barco, en el mismo pasaje. Vaya, hagamos que vamos en una guagua, pero en este caso era en un barco, era el medio de transporte que había. Y cuando iban, dice que había una iglesia que llamaban los moravos, que eran de una nacionalidad, no recuerdo dónde era, y dice que ellos los miraban, que siempre estaban haciendo las funciones más humildes, las tareas más humildes. No se quejaban, otros se burlaban de ellos, los maltrataban, pero ellos siempre estaban contentos, alegres. Y él se preguntaba qué pasará con esto, porque no tienen el deber de limpiar ni nada de eso, pero ellos siempre estaban alegres. Luego se levantó una tormenta, en el mar, una tormenta grandísima, a tal grado que pero en medio de esa tormenta esa gente cantaba, alababa, adoraba, estaban contentos, una quietud, con una paz y todo eso. Pero por decirlo así, el mero de la predicación era este hombre, por decirlo así. Por eso le digo que todos los días estamos aprendiendo a buscar nuestra identidad. Entonces, a tal grado que una ola rompió el barco, naufragaron, todos sobrevivieron, pero dice que él, en medio de aquello, todos notaron que temblaba del miedo. El predicador John Wesley, el evangelista ese que es famosísimo, mucha gente se convirtieron a través de él. Y después ellos le hicieron una serie de preguntas. Le preguntaron, ellos se refirieron a estas palabras: ¿vive el testigo dentro de usted? Refiriéndose al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios le dice al suyo que usted es salvo. Le empezaron a hacer esas preguntas así. Aquellos hombres que eran de un nivel más bajo, menos famosos que en cuanto a misioneros y evangelistas, la iglesia más humilde, más sencilla. Pero ellos empezaron a hacer esas preguntas. Y le dice: ¿conoce usted a Jesucristo realmente? ¿Siente usted en su corazón que usted es salvo realmente? Dice que él al principio se sintió molesto por aquellas preguntas cuestionativas. Es lo normal, que me van a decir esto a mí, si yo me sé toda la Biblia, si yo he visitado tantos países y se han convertido y todo eso. Pero después de esto, él escribió en su biografía, en su libro, dice: yo iba a convertir a unos indios nativos a América y resulta que yo nunca me había convertido. ¿Me entienden? Muchas veces estamos en los caminos de Dios, somos cristianos, pero todavía no hemos descubierto esa identidad. Dice: voy a convertir a otros, pero ¿quién me va a convertir a mí? ¿Me comprenden o no? ¿Quién me va a convertir a mí? O sea, a veces pasamos tiempo en el Evangelio y todavía no hemos descubierto nuestra identidad. Todavía no hemos descubierto lo valioso, lo preciosos que somos para el Señor. Todavía no lo hemos descubierto. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 5:4. No, perdón, en Primera de Juan 5:4. Que todo lo que es nacido de Dios
vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, ¿el qué? Nuestra fe. Muchas veces nos falta de eso. En todo este caminar nos falta fe. Nos falta fe. En toda esa identidad nos falta fe. ¿Y cuál es la fe que vence el mundo? En saber que Jesucristo, el Hijo de Dios, que Él nos salvó, que Él nos rescató, y que Él y lo que somos en Cristo Jesús. Cierro con este versículo, hermanos. Así que ese hombre no había descubierto su identidad. Un gran pastor, un gran líder, pero todavía no estaba totalmente convencido de que era salvo. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad ser hechos hijos de Dios. Les digo algo, hermanos. Muchas veces este que está aquí no había descubierto su identidad. Muchas veces, en muchas áreas de mi vida, he renegado, he dudado, pero creo que con este versículo aquí nos dice tanto. Si nosotros ya lo hemos recibido a Él, y hemos creído en Él, ¿saben lo que es creer, verdad? Arrepentirse, y Él nos ha dado ese derecho, esa autoridad. ¿Por qué olvidamos esa identidad que somos en Cristo Jesús? Señor, te pido perdón, Señor, te pedimos perdón por tantas veces, Señor, que hemos negado tu identidad, Padre, que hemos negado esa identidad, Señor. Te digo, Jesucristo, que yo lo he hecho, Señor, que muchas veces he dudado de tu bondad, Señor. Muchas veces he rechazado, Señor, ese privilegio de ser tu Hijo, Jesucristo. Te pido perdón, Señor, por darme esa autoridad, ese derecho de ser tu Hijo, Señor. Y a partir de hoy, Señor, no sé si mis hermanos, Padre, los que no te conocen, Padre, los que quieren dar ese paso, Señor, ese privilegio de ser tu Hijo, Señor. Señor, solo tú puedes tocar el corazón de cada uno, Señor, para recibirte, Señor. En Apocalipsis dice que tú estás tocando la puerta de nuestros corazones constantemente, Padre, a través de personas, Señor, a través de hermanos, Señor. Pero, Señor, toca el corazón de cada uno de los que no te han recibido, Padre, y ponle esa inquietud en su corazón, Padre. Y a los que ya te conocemos, Padre, que sigamos descubriendo todos los derechos, Padre, que están en esta hermosa carta, Señor. Que están en esta hermosa carta, Señor Jesucristo. Todos esos privilegios, todas esas promesas, Señor, que tú nos has dado, Señor, aquí en esta carta, Señor. Señor, inquieta nuestro corazón, Padre. Pon disciplina espiritual, Señor, para que la busquemos, Padre, tu palabra, Señor. Y que cada uno de nosotros, Padre, pueda decir, no como este hombre, John Wesley, Padre, que no lo había descubierto esa identidad, Señor, sino que cada uno de nosotros podamos tener una firmeza en tu identidad, Señor. Gracias, Señor, por esta identidad que nos has regalado, Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor, porque la recibimos esa identidad hoy mismo, Señor. Gracias, Padre. Vamos a orar, Señor. Santísimo Padre Celestial, mi Dios, te damos gracias, Jesucristo. Gracias, Señor, mi Dios, porque sabemos que somos criaturas en Cristo Jesús, Señor. Porque sabemos que no hay ninguna condenación, Padre, para nosotros, Señor. Gracias, Señor, por habernos regalado esa identidad, Padre, que no la merecemos, Señor. No hay nada que podamos hacer por esa identidad, Padre. Somos gracias, somos salvos por gracia, Señor. Somos creados para buenas obras, Señor.
Pero gracias, Señor, porque no tuvimos que hacer nada para que tú nos amaras, Señor. Gracias, Señor, por amarnos tanto, Padre. Gracias por tus privilegios, Padre. Ayúdanos, Señor, a representarte, Señor, en cualquier lugar donde vayamos, Padre. A reconocer que este reino, Padre, que este reino, que nosotros te pertenecemos, Padre. Que nosotros somos del reino de Dios, Padre. Que nosotros te pertenecemos a ti, Padre. Que somos ciudadanos, embajadores, Padre. Ayúdanos, Padre, a vivir, Padre, esa regla de oro, Señor. Ayúdanos, Jesucristo, a tomar la iniciativa para hacer el bien, Señor. A marcar la diferencia, Señor. A ser perdonadores, Jesucristo. Dándonos un espíritu perdonador, Padre, que no pongamos triste al Espíritu Santo, Padre. Señor, te necesitamos, Jesucristo. Ayúdanos a renunciar a eso yo, Padre. A crucificar, Padre, todo ese pasado nuestro, Padre. Ayúdanos, Jesucristo. Ayúdanos, Padre Celestial. Te necesitamos, Padre, para practicar estas cosas, Señor. Señor, ayúdanos, Padre, a que nuestros pensamientos, Padre, sean buenos, sean limpios, Padre. Señor, a que lo llenamos de todo lo bueno, Padre, de todo lo bondadoso, de todo lo que es de buen nombre, Señor. Que lo llenemos de ti, Señor. Si hay algo digno de alabanza, Padre, y digno de adorar, que eres tú, Padre. Llena nuestros pensamientos de ti, Padre. Llénalos, Padre, para que pensemos en todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo puro, Señor. Llena nuestros pensamientos, llena nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a ser sacerdotes de nuestros hijos, Padre. Aunque nuestros hijos no te conozcan, no anden bien, Padre. Pero tú nos has dado la autoridad para ser sacerdotes, Padre. Interceder por ellos, Padre. Y guiarlos en todo momento, Señor. Te necesitamos, Jesucristo. Te necesitamos, Padre. Pero gracias, Señor. Y te pedimos, Señor, perdón por todas las veces, Padre, que hemos negado, Padre, esa identidad, Padre. Perdónanos, Padre, por si a veces nos hemos acomodado a las costumbres del mundo, Padre, al sistema mundano, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando hemos cedido al orgullo, Señor. Cuando hemos cedido a ser divisores, Señor. Cuando hemos sido acusadores, cuando hemos sido mentirosos, Padre. Cuando no hemos usado tu palabra correctamente. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Cristo. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Jesucristo. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, Padre, 1 Juan 1:9, Padre, dice que tú eres justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu perdón, Padre. Ayúdanos, Padre, a practicar, Padre, esta vida, Padre, a marcar una diferencia, Padre, a marcar una diferencia, Padre. Señor, a que mucha gente vea algo diferente en nosotros, Padre. Que te vea a ti a través de nuestras vidas, Señor. Y que mucha gente, Padre, quiera conocerte, Padre. Muchas veces hasta sin predicar tu palabra, Padre. Que marquemos esa diferencia, Padre. Que seamos luz en el mundo, Padre. Gracias por esa identidad en ti, Señor. Gracias por amarnos tanto, Padre. Por ser ese linaje, por ser sacerdote, por ser tu iglesia, Padre. Por habernos escogido, Señor. Gracias, Señor, porque fuimos creados para buenas obras, Señor. Gracias por perdonarnos, Señor. Gracias, Padre. Todo esto en el bello y poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Así que a seguir descubriendo la identidad y a cuidarla, a guardarla.